7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca; la doctora Sofía Cordero, politóloga, columnista y catedrática; y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex subsecretario de Gobernabilidad. Bienvenidos. Doctor José Chalco, ¿cuál es su lectura, su balance político de esta segunda vuelta y cómo amanece el país luego de ese resultado contundente, hay que decirlo? Más de 11 puntos, cerca de 1.200.000 votos de diferencia, 1.200.000 votos, y pretender hablar de fraude en democracia. No se debe saber ganar y perder. Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y a los doctores Fuertes y Cordero. Es un gusto estar en este espacio. Mire, licenciado Rivadeneira, yo creo que las elecciones indican un primer elemento de cajón. El país no es cierto que está a mitades. En el país no es cierto que hay una hiperpolarización como ha sido el desarrollo de esta campaña electoral conforme se ha querido sostener y decir. Lo segundo, claramente en el Ecuador se identifica una tendencia, una línea con más de 1 millón de votos que muestra el camino hacia donde las preocupaciones de los ecuatorianos avanzan. Y ahí entran distintos elementos. Entran los elementos de comparación internacional, es decir, estamos dispuestos a acercarnos a las dictaduras más cercanas de Venezuela, Nicaragua y a otras más lejanas que el mundo y el país conocen. Hay otros elementos indiscutiblemente que muestran una ratificación de que en el Ecuador sí hay premisas que se respetan y se cuidan. Llámese el debate de la dolarización, el debate claramente de las libertades, del respeto institucional y de si queremos en cada esquina organizaciones espías al estilo soviético, como existe también en la humanidad. Yo creo entonces, licenciado Rivadeneira, que estas premisas, quizás de inicio, que permiten además identificar que muchas de las posiciones de apoyo no son a una persona, sino que es a lo que representa los valores que he citado en esta primera introducción. Creo que además, licenciado Rivadeneira, y con esto se entiende y se mira muchos elementos. Los ecuatorianos muestran, se mira en el país, que de vez en cuando no hace mal dejar el celular en un proceso electoral bajo el respeto del principio de secreto y el principio de no proselitismo electoral el día de elecciones. Doctor Chalco, y el hecho de esta concurrencia masiva, incluso un homenaje importante hacer a los viejecitos que concurrieron, octogenarios, nonagenarios, septuagenarios. Incluso en Ibarra se reflejó ciudadanos de más de 100 años yendo a votar, dando una lección al país en esta disputa electoral porque se preserve la democracia. Mire, licenciado Rivadeneira, yo creo que hay que mirar aquí un elemento fundamental. Hay una visión de conceptos que yo creo que está detrás de esta elección. Y ahí es en donde quizás no hay que equivocarnos en ningún momento. No es personas, es conceptos. Yo sigo cuestionándome y sigo preocupado si es que organizaciones delictuales tienen que ser tratadas como organizaciones electorales, como organizaciones para
frentear un proceso electoral. Y es que esto hay que reflexionar en serio, porque los retos del país no son retos solamente de estados de excepción, sino también retos en donde se reflexiona en serio si se mantienen espacios políticos, es decir, del Estado de Derecho, a grupos que lo que buscan es tomarse la institucionalidad. Y yo creo que esos conceptos y esta sociedad más informada hoy sí existen en el Ecuador. Y estos conceptos, indiscutiblemente, quienes son grupos de atención prioritaria y que tienen un voto facultativo, como usted bien cita, tienen interés por el país. Pero vuelvo a decirlo, yo creo que es un interés de conceptos. Yo creo que es un interés de tutela a la democracia, de tutela a las libertades, de tutela a la dolarización, de tutela a que no haya organizaciones delictuales con fachada de organización política. Y es que esto es un tema que hay que pensarlo en serio. Y quizás lo más importante, licenciado Rivadeneira, es el momento de los acuerdos en temas centrales. Utópico pensar que el país puede encontrarse. Es utópico, sí, pero sí hay temas centrales mínimos que el país requiere, y que yo creo que ese es uno. Estos conceptos que estamos citando, y ese combate decidido, inclusive, a quienes usan fachadas electorales para seguir en organización delictual, no porque lo digo yo, no porque lo digamos aquí, porque hay investigaciones en la Fiscalía General del Estado que se desarrollan en ese sentido, y porque hay sentencias en firme en el país que muestran que aquello ha sucedido. Bienvenida a la doctora Sofía Cordero, politóloga, columnista en Diario La Hora. Antes de darle la palabra, quisiera ilustrar parte del mensaje corto que diera anoche el presidente electo Daniel Noboa Sim, por favor. Desde el voto facultativo, desde el voto pues de menores de 18 años, hasta también mucho adulto mayor que se puso la camiseta del Ecuador hoy, algunos inclusive con dificultades físicas, salieron a votar con un compromiso y un patriotismo que yo nunca había visto en este país. Y eso de ahí es admirable, eso hay que reconocerlo y eso hay que siempre aplaudirlo. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. El Ecuador ya escogió un diferente camino y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, va a hacer que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente, un gobierno más transparente, instituciones más transparentes y progreso y planificación y proyección. Y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Buen día, Sofía Cordero. ¿Qué piensa del resultado de anoche y el mensaje inicial que diera el presidente Noboa? Buen día. Buen día. A ver, el mensaje de ayer del presidente brilló más, sobre todo, no porque no tenga valor en sí mismo, sino porque en contraposición con la intervención, con la reacción de la candidata Luisa González estaba en las antípodas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que empezó, esta diferencia tan grande y que impactó y se ve que impactó en el voto, empezó en el debate con una candidata descontrolada, insultadora, y todo lo que ya hemos analizado, y un candidato tranquilo, mesurado y controlado. Y el mensaje de ayer fue igualmente diferente, ¿no? Creo que hay que tomar tres elementos principales, ¿no es cierto?, que hacen posible ese mensaje del presidente también. Primero, que el correísmo se siguió equivocando, o sea, no dio ningún mensaje que se salga de su libreto atemorizante, de su libreto delincuencial, ¿no es cierto?, de aliarse a Maduro, de terminar con la dolarización, de pagar milicias urbanas para que nos controlen, que es una agenda delincuencial por donde se la mire, ¿no? Entonces, eso por un lado.
Luego las supuestas alianzas, lo mismo, ¿no? Son alianzas de mentira, tanto con el movimiento indígena como con la supuesta derecha. Cuando la candidata habló de que nos hemos unido, la unidad ahora integra además a la derecha, cabía preguntarle, ¿no? ¿Cuál derecha? ¿A qué derecha representa Jan Topic y a quién representa, ¿no? Y por último, y creo que es lo más importante, que la gente sí vota con criterio. O sea, quizá en la primera vuelta la gente dispersó su voto, dio el voto a quien quería, ¿no? Y también quizá parece por el resultado tan triste de la Revolución Ciudadana, que pierde votos incluso en algunas provincias, quizá le apostó a un mensaje que en un momento pudo generar llamar a gente que estaba cansada con este gobierno o que quería apostarle a un supuesto cambio, pero luego se dio cuenta. Entonces sí es un voto que piensa, no es un voto totalmente en masa y sin ningún criterio, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, el voto facultativo de personas de la tercera edad, eso implica una reflexión, eso implica un decir, bueno, yo tengo que salir a votar por esta causa, ¿no? Y entonces el mensaje del presidente estuvo bien encuadrado en todo ese escenario y en el papel que cumplió en esta campaña de ser la parte solvente, la parte mesurada, la parte racional, la parte que frente a la locura absoluta y a la delincuencia podía salvarnos esta vez, ¿no? Lo que sí creo es que ese mensaje hay que tomarlo y hay que sacarlo a la luz, ¿sí? Durante todo el periodo de gobierno del actual presidente y también pedirle que se abra a otros sectores, que corrija errores, pero bueno, eso ya hablaremos más adelante. Lo importante creo que fue una oposición de posturas, de formas, porque las formas tienen un fondo, ¿no? Es decir, salir como en total negación, a no poder reconocer resultados, además diciendo que esto es un fraude porque ella no puede creer que el resultado sea eso, es decir, porque ella no puede creer, porque no está contenta o porque su grupo no está satisfecho, entonces esto es un fraude. Y yo creo que es un mensaje bien claro también que nos dice que no podemos cada 4 años estar salvando la vida, la democracia y la estabilidad del país, que tenemos que proponer alternativas democráticas y que las agendas delincuenciales tienen que estar donde deben estar, es decir, en la justicia y no en la política. Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex subsecretario de Gobernabilidad. Quisiera ilustrar desde el otro lado. Sofía ha comentado en torno a al mensaje que diera el presidente ganador, Daniel Noboa. Ahora, lo que dijo en cambio en el otro lado, Luisa González, que hubo fraude, un fraude de más de 11 puntos de diferencia, un fraude con cerca de 1.200.000 votos de diferencia, como registra esta mañana el Consejo Nacional Electoral, cerca del 97% de votos escrutados. Por favor, el audio de Luisa González. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE, que nosotros vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Bueno, el reconteo es un recurso legítimo, legal, siempre y cuando se apegue puntualmente, con pruebas, decir, en tal junta hubo esto. ¿Cómo piensa esta reacción? ¿Que hubo fraude con una diferencia de 1.200.000 votos? Doctor Juan Manuel Fuertes, buen día. Miguel, Sofía, José y a la audiencia, un buen día. Cuando le escucho a la señora González en esto que acaba de reproducirse, yo no la veo a ella. Yo veo una suerte de muñeco de ventríloco y detrás de la voz de la señora González, a quien le escucho es a alias el Mashi. Y entonces
esta duda que trata de colocar Correa a través de la señora González, a mí me suena a que, por un lado, no solo constituye una manifestación antidemocrática, sino que, por otro, forma parte de una suerte de pendejismo político. Y en general no me parece que uno pueda amplificar a pendejos que hacen declaraciones pendejas en política. Más bien trataría de explicar, contrarrestando estas afirmaciones tan absurdas que han planteado como justificación para plantearlo de un fraude. Lo primero, decir que no se puede aceptar porque las investigaciones demostraban que las tendencias eran otras. Uno de los perdedores, sin lugar a dudas, del proceso que concluye ayer es la investigación política, porque no han atinado. Y los exit poll han reflejado un fracaso mucho más contundente. Entonces, sustentar una alegación de fraude en que las encuestas decían lo contrario es un pendejismo. Lo otro, asumir que el fraude se demuestra a partir de la pérdida de votos en relación al número que obtuvieron en la primera vuelta, también es un pendejismo, porque sí, hay causas que sin lugar a dudas explican el por qué ocurre esto. Bueno, en toda elección sabemos que los votos duros de las candidaturas son minoritarios. Generalmente hay una gran cantidad de electores que perfectamente pueden decantarse por otras alternativas, incluyendo el voto blanco o el voto nulo, y no necesariamente en una segunda vuelta votar por el adversario. Lo primero, creo yo que al interior de los votantes de primera vuelta del correísmo debe haberse producido una gran decepción a partir de la develación de los chats del señor Verduga, porque lo que reflejan allí son dos cosas. La primera, que los propios protagonistas de primera línea del correísmo consideran que la señora es simplemente una marioneta que no tiene personalidad y mucho menos liderazgo propio. Y lo otro, que lo tratan, digamos, en términos generales como un ignorante que ni siquiera lee algo más que no sea el texto bíblico, porque entiendo que es una seguidora evangélica. Eso, si yo fuese un simpatizante del correísmo, sin lugar a dudas me decepcionaría. Y por otro lado, hemos hablado insistentemente que los procesos electorales terminan produciendo resultados a partir de las emociones, e indudablemente la propia gestión del correísmo, sobre todo en esta segunda vuelta, ha provocado mucho miedo. Bueno, a estos grupos de delincuencia organizada nunca los han tratado como tal. Han hecho sobre el materia de seguridad de delito internacional nada más afirmaciones genéricas, nunca una posición de franco combate a este grupo. Y por supuesto que en un escenario donde hay tanto asesinato, sicariato, secuestro, asalto, es lógico que provoque miedo que estos tipos puedan volver a ejercer el poder ejecutivo. Observar que en las calles de todas las ciudades hay tantos ciudadanos de Venezuela mendigando, indudablemente pone en la retina otra causa para miedo y aborrecimiento. Esta imbecilidad de dos asambleístas, luego complementada por una entrevista en la televisión rusa de Correa con Patiño, es inevitable que provoque un miedo sobre la desdolarización. Y finalmente, esta otra imbecilidad que, bueno, desde el punto de vista político es una imbecilidad, pero hay que apreciar como un gesto de sinceridad, de plantear días antes de la elección que van por la tesis de financiar grupos paramilitares a títulos de gestores de paz, que eso implica en definitiva un detonante de violencia social. ¿Cómo no es que puede producir temor? Y en los votos blandos que sufragaron por la candidata del correísmo, es obvio que pudo haberse producido
un desbande, una decepción, un miedo, y además algo que no es de menor valor, Miguel, esta decisión del Consejo Nacional Electoral impidiendo que se fotografíe el sufragio y luego observar la reacción insólita que tuvieron cuando se produce esa decisión, sí deja entrever esta sospecha muy profunda de que efectivamente a través de ese mecanismo de coacción obtuvieron muchos votos que no era de gente que necesariamente simpatizaba con ellos, sino que estaba obligado a votar por ellos. Y todo este miedo incluso moviliza a sectores que no están obligados a votar, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Mi madre, una anciana de 86 años, pidiendo que le lleven a votar porque no quiero, me da miedo que los correístas vuelvan y que se queden como en Venezuela, porque eso es algo también que queda en la retina de la gente, el observar este proceso de perpetuación ilícita en el poder que hace Maduro y sus huestes. Entonces digo, recopilando, es un pendejismo sostener que ha habido fraude, y más bien desde la sensatez hay que buscar explicaciones del por qué incluso estos señores obtienen menos votos que en la primera vuelta. Para mí es absolutamente lógico y explicable. Bien, vuelvo con el doctor José Chalco Salgado. A propósito de lo que dice Juan Manuel Fuertes, se ha comentado luego de este resultado, y quiero leer, dando la fuente como siempre, señor Lemos Ortiz dice: debemos agradecer públicamente a las siguientes personas. A los hermanos Verduga por haber guardado sus conversaciones mostrando la podredumbre de su organización política La Revolución Ciudadana. A Paola Cabezas por haber reconocido que nos iban a imponer un ecuadólar. A Esther Cuesta por proponer una ley que pretendía sancionar a las iglesias cristianas. A Diego Borja por escribir ese pasquín sobre cómo salir de la dolarización. A Andrés Arauz simplemente por existir. Solo necesitábamos que ese señor abra la boca. En realidad fue nuestro mejor aliado. Ese triunfo es suyo, campeones. Doctor José Chalco, ¿cómo entender este pronunciamiento de la Revolución Ciudadana al no reconocer y hablar de fraude con más de 1.100.000 votos? Uno debe ser muy mesurado y cuidadoso de los términos que utiliza y de lo que fundamenta. Y es que usted no puede andar en el país convocando al desorden, convocando a grupos unos contra otros, que a propósito eso es un delito, y aún más, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 331, intentar en una tarima sostener una especie de obstáculo a que sigan avanzando las fases del proceso electoral. Porque aquello se denomina obstaculización del proceso electoral, delito, conforme al artículo 331 del Código Orgánico Integral Penal. Uno tiene que ser mesurado. Y claro, vuelvo a decir, hay que pensar si en las organizaciones delictuales hay espacio a la mesura. Hay que pensar si en los objetivos que buscan normalmente llevarse y esconder el botín hay espacio a la mesura. Por eso insisto, licenciado Rivadeneira, yo sí creo que hay que pensar en serio en la depuración del sistema electoral y de aquellos grupos que a través de organizaciones políticas quieren tomarse la institucionalidad. En la lista que usted refería de este cúmulo de errores, yo realmente, déjeme decirle, que no me sorprende. Primero, ¿por qué? Porque los actos delictuales de los que, insisto, estamos señalando, son porque hay investigaciones y porque hay una sentencia distintas
en materia electoral, en materia constitucional y en materia penal, que muestran cómo se quieren hacer y tomar la institucionalidad. Y hay una fiscal general del Estado también patriótica que ha dicho: utilizo la posibilidad del Código Orgánico de la función judicial y me mantengo en funciones hasta el reemplazo. Y esa actitud es precisamente la que ha permitido que el país conozca. Yo decía, este es un país más informado, y miente el que diga que no. Este es un país que en los últimos meses y años tiene mayor información y mayor responsabilidad a la hora de hacer su vida cívica. Yo no digo a la hora de votar, yo digo al momento de la vida cívica, al momento de la vida cívica, que es decidir entre la patria o un desenlace mafioso delictual. Este país ha obtenido y hoy tiene claridad entre una vida cívica que le permite opinar, comprender, entender que una ley de igualdad y libertad religiosa no es otra cosa más que la antítesis de lo que dice ser, que viola los derechos de primera generación, como son libertades religiosas, que no han estudiado los que dicen esto hacer, que no han estudiado, que no saben de qué están hablando cuando intentan poner una disolución anticipada de organización. Yo creo que el correísmo hay que tratarlo como lo que es, y hay que pensar seriamente si es que es una organización electoral, una organización política de las que espera el Estado de Derecho. No es la primera vez que pierden segunda vuelta electoral, a propósito. Esta sería la consumación de 3 derrotas seguidas en segunda vuelta electoral, que yo creo que el país entonces indica claramente ante qué estamos. Y que eso, licenciado Rivadeneira y doctores Fuertes y Cordero, debería convocar, vuelvo a decir, convocar a un acuerdo de los mínimos. Y no parecernos al otro equipo de la grosería y los epítetos. Deberíamos entender la necesidad de acuerdos en temas centrales, porque el Ecuador, rescato lo que se ha dicho aquí, no puede 4 años jugar a esto. El Ecuador tiene que concluir una transición democrática seria, y eso empieza con los resultados que estamos mirando de más de 1 millón de votos. Sí empieza por desmontar la constitución heredada del correísmo. Y eso, claro que empieza por hacer una constitución que no sirva para hacer obstáculos institucionales y para tomarse el Estado desde esto, que insisto, hay que pensar si es realmente una organización política o más bien una organización de otro tipo. Yo creo que el país entonces doctor tiene Chalco, que apostar por ello. ¿Y cómo, doctor Chalco, y cómo desmontar esta constitución que tanto daño le ha hecho? Mantener, por ejemplo, a ese Consejo de Participación Ciudadana en esas condiciones. Con el último caso Ligados se demuestra la podredumbre que ha sido esta agrupación para repartirse el país, los organismos de control. Licenciado Rivadeneira, nos hacían creer que el país estaba a mitades. Yo no veo un país a mitades. Y si es que no hay un país a mitades, es preciso el momento para invocar al contrato social de Rousseau, a la teoría constitucional de pacto y acuerdo. Y la Constitución puede ser el instrumento para ello. ¿Qué quiero decir con esto? En ese espacio, yo sí veo terreno fértil para una asamblea constituyente. En esta realidad sí hay terreno fértil para una asamblea constituyente que no existía bajo el discurso del Ecuador a mitades. Debo aclararlo. Pero si es que hay esta realidad electoral que estamos mirando, si el Ejecutivo empieza a fortalecer sus líneas jurídicas, si el Ejecutivo mantiene claridad en lo primero, la constituyente viene a ser una nueva constitución. Cuidado, ya no hay espacio a constituciones que se hagan en mitad de procesos constituyentes llamados de plenos poderes, porque la Corte Constitucional ha cerrado. Tendrá que venir entonces la solicitud de convocatoria
los dictámenes de la Corte Constitucional de verificación de esa convocatoria, de sus considerandos, de la propuesta de un estatuto. Esto es importante que el país lo conozca y lo sepa. La solicitud viene acompañada de un estatuto de cómo funcionará la constituyente, de cómo se elegirán a los constituyentes para no caer en estas aberraciones. En estas aberraciones que hemos visto, veamos el Parlamento cómo está conformado. Las reglas del proceso constituyente y todo ello se tiene que determinar, vuelvo a decir, en esa intención de convocatoria a una asamblea constituyente, que en estas condiciones yo veo que tiene mejor terreno fértil que en el discurso que nos decían de un Ecuador a mitad. Doctora Sofía Cordero, a ver, de lo que señalaba el doctor José Chalco Salgado, ¿se podría decir, le consulto, que la nación ecuatoriana ha derrotado al narcoterrorismo que ha tutelado el accionar de la Revolución Ciudadana de alguna manera? Y también esto se refleja, es tan fácil entrar al CNE, a la página, y ver los resultados de esa segunda vuelta en provincias con fuerte influencia delincuencial y del crimen organizado, en las cárceles donde están presos delincuentes, donde la mayoría de los reos son parte de la violencia que ha aterrado a la ciudadanía. ¿Votan por la Revolución Ciudadana? ¿No hay un entendimiento de esto? A ver, creo que el voto refleja algo que hemos dicho, refleja conciencia, refleja miedo también, miedo del retorno del correísmo, pero no creo que refleje haberle ganado la guerra al narcotráfico y al crimen organizado, ni mucho menos. O sea, esa es una guerra que se juega sí en la cancha de la política, porque lamentablemente el crimen organizado tiene su fuerza política, ¿no? Pero se juega en muchos otros espacios y está vivo, está más vivo que nunca. Creo que justo el mapa, ¿no? Cómo se pintó el mapa con Manabí, Los Ríos y Sucumbío, sobre todo, nos deja ver que el narcotráfico y la ruta del narcotráfico tiene una preferencia política y que el correísmo es fuerte ahí, y eso nos debe alertar. Además, si bien el presidente ganó y ganó con una buena diferencia, el 43% de los votos no es nada desdeñable. O sea, es una fuerza política muy, muy importante, ¿no? Tiene la mitad del Parlamento, de la Asamblea. Entonces, creo que estamos muy lejos de sentirnos vencedores respecto a la lucha contra el crimen organizado y sus tentáculos políticos, ¿no? Por eso creo que lo que queda ahora es justamente desmontar desde todos los ámbitos, desde el político, desde el ciudadano, desde el judicial, esta presencia, ¿no?, del crimen organizado en la política, porque y en todos los espacios, ¿no? Lo judicial hará lo propio, y creo que es momento. Yo tenía preguntas preparadas para el supuesto escenario de que la candidata Luisa ganaba, que se podía dar. Yo tenía una pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer ella con la fiscal general? Es decir, ¿cómo va a vivir con su principal enemiga, ¿no? Y con quien ha llevado a juicios y ha sentenciado a todos los miembros del correísmo que están sentenciados y que tienen juicios pendientes, ¿no? Era una pregunta para hacerle a la que no fue presidenta, ¿no? Pero entonces también queda preguntarle al actual presidente cómo va a establecer sus relaciones con el tema judicial. No es una pregunta para contemplar que intervenga en la justicia, pero ¿cuál va a ser su postura? ¿No? ¿Cuál va a ser su postura con respecto a la fiscal, a su acción? ¿Y cuál va a ser su postura también con el papel que debe jugar en la Asamblea Nacional? ¿No? No será suficiente llegar a acuerdos o quizás desmembrar a la bancada de la Revolución Ciudadana, que quizás sea el momento, ¿no? Porque están rotos, porque los chats, y no solo los chats, nos demuestran que entre ellos se desprecian, entre ellos se ocultan cosas, entre ellos se pisan los talones, ¿no? Sino que
también las declaraciones públicas de algunos miembros, es decir, de Paola Cabezas y Gisela Garzón respecto a la dolarización. Es decir, ellas ¿dónde quedaron en la campaña, ¿no? ¿Cómo se resolvió ese impasse? Fueron ninguneadas sin duda por la candidata, ¿no? ¿Y qué va a pasar en la Asamblea Nacional? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Cómo va a manejar eso? Y también respecto a la reforma política, yo creo que es fundamental, necesaria y urgente, y es el momento también, así como es el momento de seguir desmontando al correísmo como fuerza delincuencial. La reforma política es importante, pero yo diría que quizá no es es un debate que hay que dar, ¿no? Pero quizá no es el mejor escenario llevarla a una asamblea constituyente, sino quizá por la vía de la consulta. Yo digo eso sobre todo porque creo que hay que darle espacio a la política, sí, pero creo que el gobierno, si quiere llevar a otro escenario al país, a que no se repitan unas elecciones como las de hoy, en donde el 40% le apuesta al correísmo y en donde estamos en riesgo de volver al correísmo, tiene que enfocarse también en otros temas, y es el tema de la seguridad social, es el tema de la salud, es el tema de la educación, es el tema del empleo. Y creo que un escenario de asamblea constituyente concentraría todos los recursos, no solo económicos, sino los esfuerzos del gobierno y de todas las fuerzas políticas y la ciudadanía en general a ese evento político, un evento político que va a ser aprovechado para la demagogia, que no sabemos, además, si el correísmo saque una gran bancada, porque tiene la mitad del Parlamento, ¿por qué no tendría la mitad de la Asamblea Constituyente? Es un supuesto, ¿no? Pero creo que la reforma política debe manejarse de manera muy delicada y muy inteligente para que no nos abra el escenario que no nos abra un escenario en donde la política otra vez es la que marca, y todos los asuntos urgentes que influyen en el voto y que influyen en el descontento y que influyen en que una fuerza como la Revolución Ciudadana tenga la fuerza que tiene, sean los que dominan, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que tenemos que pensar. Doctor Juan Manuel Fuertes, por lo que usted señalaba en su primera intervención, ¿significa que la Revolución Ciudadana ha asumido un papel de tratar de imponer en la desesperación, como el prófugo de la justicia que vive en Bélgica, tratar de imponer esta narrativa del fraude con cerca de 1.200.000 votos de diferencia, y por otro lado cometer tantos errores? A lo mejor por acción o omisión no querían tener un buen resultado en estas elecciones. Ve, Miguel, hay que reconocer que el resultado de ayer es sorpresivo en función de los instrumentos de investigación con los que se contaba. Ni el propio gobierno esperaba una distancia de la magnitud que finalmente se consagra. Y claro, esto al correísmo debe haberle generado una insólita desesperación, a partir de la cual tratan de explicar lo inexplicable y justificar una derrota que es estrepitosa. Insisto, desde el punto de vista político, a mí me parece que este es un desatino que cae en el antro del pendejismo. Yo en lo personal no le daría mayor amplificación a esto. Además, no existen condiciones, independientemente que no tengan capacidad de demostrar supuestas irregularidades, no existen condiciones para una convulsión social a partir de un llamado que efectúen desde esas huestes, porque uno de los grandes derrotados, sin lugar a dudas, es el señor Leonidas Issa, porque queda demostrado que para esta segunda vuelta prácticamente no existe, al igual que pasa con el señor Topig, que tratan de colocarle en último momento como un comodín que pueda alterar un escenario de supuesto empate, y termina totalmente esterilizado. Desde este punto de vista, insisto, más allá del pataleo, que es lógico que tenga que darse mucho más allá de
una afirmación como la que hace Correa a través de la señora González ayer, yo no veo que esto prospere. Más bien quería brevemente referirme a lo que usted le preguntó a la Sofi y complementar. Sí, el factor demográfico, geográfico, puede servir para pintar mapas, pero desde el punto de vista de la motivación de lo que determina la votación de cientos de miles de ciudadanos, sí resulta muy complejo porque ahí es muy heterogéneo. En cambio, en la votación de los privados de libertad sí tenemos una característica distinta, y esto dicho mucho más allá del meme. Es que allí sí hay una homogeneidad, porque se trata de ciudadanos que han infringido la ley, no en términos de que no pagaron una deuda o que despidieron intempestivamente a un empleado. No, se trata de delincuentes, de gente que ha infringido la ley penal y que en consecuencia está cumpliendo condenas por atentar contra bienes jurídicos de otra naturaleza. Y si gente que tiene esa identidad de delincuentes terminan votando por esa opción, sin lugar a dudas que es porque se sienten identificados de alguna manera, o porque son parte de lo mismo, o porque coinciden con sus postulados, o porque de pronto saben que en ellos tienen un manto de protección. Doctor José Chalco, en estas condiciones, ¿cuáles son los desafíos que se tiene luego de este balance político de la segunda vuelta? Porque creo que no hay espacio a seguir hablando de fraude. Si hay algún acta, una presunta irregularidad, que se lo tramite de acuerdo con la ley, pero no hablar de esta manera tan desembosada. Creo que este discurso del fraude demuestra precisamente cómo ven al país. Quizás se ve al país a la forma menos seria y menos rigurosa con lo que tienen que hacer llegado al Estado, sino como un discurso de tarima en donde se puede decir cualquier cuestión, pero no se está midiendo la responsabilidad que genera ulterior esas acciones, esas insinuaciones y esas provocaciones. Entonces yo creo que el Ecuador indiscutiblemente lo único que está mirando es la reafirmación de lo afirmado, la reafirmación de la voluntad de los ecuatorianos, precisamente de las razones de por qué no se tomó ese camino. Licenciado Rivadeneira, aquí yo creo que ha sido una jornada patriótica, y las jornadas patrióticas tienen esa dimensión que rebasa únicamente un número, que rebasa exclusivamente la mirada de por dónde caminó la preferencia o por dónde estuvo la ausencia de errores en uno y otro candidato. Las jornadas patrióticas convocan a adultos mayores. Las jornadas patrióticas hacen que se cambie una votación de primera vuelta. Las jornadas patrióticas hacen que se mire el futuro, que muchas veces los propios asambleístas o los propios candidatos no lo llegan a visorar. Pero las jornadas patrióticas tienen esta dimensión, una dimensión de talantes cívicos que son mucho más elevados. Y yo creo que en consecuencia, mirando aquello, el país tiene retos entonces indiscutibles a afrontar en este momento. Debo decirlo, primero es ganar territorio. ¿A quiénes? A los delincuentes. Ganar territorio a las organizaciones criminales que se intentan tomar los cantones, las provincias del país. El Ecuador está en un estado de excepción por grave conmoción interna y no por conflicto armado interno, porque la Corte Constitucional no lo pasa. Pero nada más que por eso, por favor, esto es un tema serio. El país está en grave conmoción interna. En mi provincia y en distintas provincias tenemos cantones que están con toque de queda. Cantones en donde se asesina desde las 5 de la tarde en adelante. Eso dicen los estudios, que están presentados como justificaciones de los estados de excepción. El Ecuador requiere entonces, licenciado Rivadeneira, recuperar territorio perdido. Y yo creo que este es el gran valor a combatir, precisamente a combatir ese intento de doblegar al Ecuador en su soberanía, en su supremacía interna por parte de la delincuencia organizada.
identificar a esa delincuencia organizada, que ya tenemos varios elementos que intentan tomarse las instituciones, que intentan jugar con el Estado de Derecho, montarse en el Estado de Derecho, montarse en las organizaciones políticas propias del Estado de Derecho, pero con fines delincuenciales. Eso tiene que identificar el Ecuador. Y eso tiene el Ecuador que sanar. Lo económico, lo financiero, indiscutiblemente creo yo que va a venir. ¿Y por qué va a venir? Porque la moneda del Ecuador, que será y se mantiene siendo el dólar, porque la visión de un régimen, si usted quiere, con disciplina fiscal, con disciplina financiera, va a venir. Estoy convencido que esta semana veremos buenas noticias en los mercados internacionales. Buenas noticias luego del proceso electoral. Esto es una realidad. Pero si es que esto se conversa en el día a día, la gente tiene estabilidad. La gente ahora intenta de nuevo emprender, producir y vendrá asimismo capitales externos. Y yo creo, licenciado Rivadeneira, que lo que en materia constitucional nosotros llamamos la trilogía constitucional, que es la soberanía popular, la supremacía y respeto a la Constitución y la división de poderes, es lo que tiene que primar en este momento. Y en ese momento yo sí creo que el Ecuador también ha votado por conceptos y el presidente ha propuesto una asamblea constituyente. No es una propuesta mía, es una propuesta del Ejecutivo. Yo creo que el Ecuador entonces tiene que mirar que se cumplan y se materialicen sus propuestas, o si no seguimos en una crisis social y una crisis política. Y aún más si esa propuesta tiene, vuelvo a decir, elementos sustanciales para estas depuraciones que el Ecuador requiere. Yo creo entonces en esa realidad, licenciado Rivadeneira, que los retos son estos fundamentalmente, pero uno por sobre todo y uno de los más importantes, creo yo, que el presidente escuche, que el presidente tenga una dinámica de reflexión, de entender los errores, que nadie es infalible y que siempre se puede hacer mejor en estos nuevos 4 años que vendrá, porque seguramente necesita legitimarse todos los días. No olvide que tiene un parlamento, ese sí a mitades. Esto hay que reflexionar en la constituyente. Los asambleístas deberían volver, quizás, doctor Fuertes, a la época de la elección de un porcentaje importante en la segunda vuelta electoral, ¿no? Como ha tenido quizás en algún momento el sistema político ecuatoriano. Hay que pensar esto. Y el presidente tendrá que legitimarse todos los días, licenciado Rivadeneira, con una asamblea a mitades. ¿Y eso qué requiere? Que el pueblo ecuatoriano, que la población, que las comunidades académicas del país, las comunidades sindicales, la sociedad en general, apoye las acciones de gobierno. ¿Cómo se apoya? Con la legitimación, con los autocontroles y los controles necesarios que debe tener el Ejecutivo de ahora en adelante. A propósito de lo que señala el doctor José Chalco, revisábamos ya las reacciones de los mercados esta mañana. Por ejemplo, cambió hacia el alza la tendencia de los precios del petróleo. Vean los indicadores. El crudo WTI, que le sirve para el Ecuador, cotiza al alza en el mercado mundial. Está alrededor de 62, 68 aproximadamente. Son pequeñas señales de lo que se vive, y además también hay que señalarlo, un punto importante también, y le pregunto a la doctora Sofía Cordero, ¿cree usted que fue un punto también importante dentro de este proceso electoral el que se haya resuelto el impedimento parcial? El doctor Chalco decía, si es bueno a veces dejar por un momento, al menos el celular, utilizarlo, el impedimento de tomar foto que indica, que refleja esta situación que hubo este domingo en la votación. Sí, creo que fueron importantes varias cosas, ¿no? En el ámbito internacional, siempre el tema de Venezuela juega un papel importante, como el referente al que no queremos llegar. Y eso sin duda va de la mano con las relaciones con Estados Unidos, y mucho más ahora que Donald Trump está en el poder.
Y entonces esa puerta que se abre con Estados Unidos tiene que ser bien manejada, tiene que ser manejada desde criterios bastante racionales en medio de esta guerra comercial. Y bueno, yo creo que el actual gobierno tiene una gran posibilidad de demostrar o tratar de construir lo que sería un nuevo modelo. Es decir, tenemos este gobierno en contraposición a lo que es el correísmo, ¿no es cierto? Es el anticorreísmo. Hay muchas teorías. Él se califica de centroizquierda o quizá de centroderecha. La izquierda del socialismo del siglo XXI lo califica de fascista o neofascista, ¿no? Y la izquierda no tan apasionada lo ve también como una opción, como fue obvio que ayer la izquierda que no plegó a ese supuesto acuerdo con Leonidas Issa votó por Noboa. El movimiento indígena, los sectores indígenas, el voto indígena está con Noboa y eso es evidente. Entonces, Sofía, ¿y no es un papelón el señor Issa? Porque dirigentes emblemáticos como Lourdes Iván lo han criticado severamente a este señor. Yo creo que eso fue muy bueno. Es decir, si no hacían este pacto mentiroso, esta puesta en escena, ¿no es cierto? Quizá eso pasaba más desapercibido e Issa podía seguir cosechando de este liderazgo que yo le digo también tramposo, porque es un liderazgo sostenido en grupos urbanos, en algunos grupos rurales, pero sobre todo grupos urbanos violentos, ¿no? Que poco tienen que ver y han tenido que ver con el movimiento indígena, pero que sí lo utilizan. Entonces, yo creo que hayan hecho este pacto es beneficioso para abrir los ojos a la gente, para abrir los ojos a los dirigentes mismos, de que Leonidas Issa no es el representante de ninguna opción democrática, que no representa al movimiento indígena ni al voto indígena, porque el voto indígena le dio la espalda en la segunda vuelta. Contundentemente, las provincias con población indígena doblan en votación a la candidata Luisa González. Entonces, más que un papelón, que sí fue un papelón, es positivo para ver si la izquierda plega y empieza a transformarse y empieza a plantear una nueva opción democrática, esa opción democrática que quedó coartada cuando Yacu perdió las elecciones, ¿sí? Y que ya no tiene, está dispersada, no tiene no tiene representantes, no tiene un partido político. El Pachacuti bajo la dirección de Churuchumbi ya es cualquier cosa, ¿no es cierto? Churuchumbi se tomó el poder de Pachacuti, así como Issa se tomó el poder en la Conalle, no representan a un proyecto. Y más bien estos dos dirigentes, Guillermo Churuchumbi y Leonidas Issa, deberían ya plegar a la Revolución Ciudadana, es decir, formar parte de sus filas y evidenciar lo que son. Pero la izquierda, y eso es una gran deuda de la izquierda, es decir, la Sofía, izquierda en esta campaña electoral. Churuchumbi estuvo en las manifestaciones, Churuchumbi casi cogido de la mano de Luisa González. Claro. Entonces, estuvo en el cierre de campaña, ¿no? Fue protagonista. Entonces, ya que se sinceren y que dejen ese espacio del Pachacuti para que quizá otros dirigentes que tengan un norte, que tengan una agenda, ¿no es cierto? Además que no sea la agenda esta totalmente irrealizable, que es solo un boicot a cualquier gobierno, a uno de derecha, a uno de izquierda, es solo son compromisos irrealizables para comprobar que no se pueden cumplir y luego ir con los grupos violentos que los apoyan a incendiar el país, ¿no es cierto? Entonces una izquierda que además nos debe mucho, porque en la segunda vuelta plegó a la Revolución Ciudadana, ¿no? Lavándole la cara al correísmo, desde la izquierda, desde la academia, desde universidades, desde la política, desde dirigencias, desde partidos como el Partido Socialista, lavándole la cara al correísmo y diciendo que podría ser el poscorreísmo.
que Luisa una González vergüenza ese significa partido una renovación. socialista. Bueno, son muy pocos, ¿no? Sí, son muy pocos, pero ¿dónde está esa izquierda? O sea, la izquierda necesita un referente, está suelta, ¿no? Y tampoco se trata, como dice Andrés Arauz, de acabar dice, ¿no? Hay que acabar con la derecha, es decir, matarlos a todos, exiliarlos a todos. Tiene que haber una izquierda sana, tiene que haber una derecha sana, tiene que haber un centro sano. Pero sano me refiero a que no se engañen a sí mismos y no engañen a los indecisos y a aquellos que no están conscientes de lo que es el correísmo, en unas nuevas elecciones decir, no, el correísmo es la izquierda, ¿no? Es la izquierda y es progresismo, porque no lo es, ¿no? Lo que es el correísmo es autoritarismo. Doctor Juan Manuel Fuertes, bueno, decía el doctor Chalco, hay un presidente que tiene que escuchar, y diría, no solo escuchar, añadiría, procesar esta realidad, y en la otra orilla hay casi un 40% del correísmo que gran parte de esa población obnubilada, enceguecida, respalda esto que ustedes han señalado, a la delincuencia organizada que aupa a este movimiento. Sin lugar a dudas, la tarea más compleja que tiene este momento el presidente Noboa y su entorno es hacer la lectura objetiva de este resultado. Porque es indudable que siempre desde los vapores del éxito se tienda a obnubilar la visión de lo que pasa y de lo que puede acontecer. Atribuirse este resultado como adhesiones en función de su propuesta puede ser un enorme error. Muchos terminamos no solo votando a favor de Noboa, sino generando opinión para que se vote a favor de Noboa, no porque no seamos críticos, porque no cuestionemos o porque estemos de acuerdo con su gestión, sino porque en contraposición la otra alternativa era nefasta. Y en consecuencia, lo que le corresponde al presidente Noboa es legitimarse adecuadamente con todas las voluntades que lo apoyaron positivamente y con las voluntades de quienes lo hicimos por default. Y esto implica, en consecuencia, que tiene que provocar profundos cambios en su gestión. No puede persistir en esta onda del amiguismo como el sustento para la conformación y para la gestión de su gabinete. No puede seguir simplemente en el manejo táctico ni en la improvisación de soluciones, sino que a partir del aprendizaje que debe necesariamente involucrar este periodo en el que tuvo que hacer este traslape o transición luego de la muerte cruzada, asumir una posición más allá del simple gobernante y ascender a la condición de estadista. Porque las expectativas que a partir de esto que se generan, a partir del resultado electoral, son desbordadas, y en la misma dimensión que las expectativas se producen, la falta de concreción determina una decepción y una frustración democrática. Consecuentemente, esta lectura debe ser absolutamente austera, rigurosa, y desde allí emprender una serie de rectificaciones que permitan en última instancia contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos en los temas de seguridad, de empleo, de servicio, de obra pública. Y sin lugar a dudas, creo que él podría pasar a la historia si lidera un proceso de reforma política que no necesariamente o únicamente puede ser una constituyente, porque el estatuto para una convocatoria eventual a una constituyente determina los mecanismos de convocatoria para que se conforme esa constituyente, pero en los contenidos nada garantiza que simplemente por el hecho de ser un espacio democrático que pueda dar a luz una nueva constitución, esto va a ser un éxito. Más allá de lo académico, desde la experiencia personal en el espacio de la gobernabilidad de un régimen, uno puede constatar la gran fractura que tiene el tejido social en el país.
la heterogeneidad de pensamiento, de expectativas, de objetivos que tienen los diversos sectores, y esto no se logra simplemente convocando a una constituyente. El pacto social al que ha hecho referencia Pepe Chalco requiere de un proceso de diálogo para ir provocando los consensos, los acuerdos necesarios que luego puedan ser legitimados, formalizados a través de una constituyente. Pero, insisto, el desafío que tiene el presidente Noboa en materia de reforma política no puede ser simplemente el de ir a trancas y barrancas tras una constituyente, sino efectivamente el colocar dentro de la visión de la gestión de gobierno la necesidad de liderar una reforma política que sea un equivalente a un consenso nacional. Bien, muchas gracias. Como siempre, el aporte a este análisis sobre el balance político de la segunda vuelta presidencial y estos grandes desafíos que quedan especialmente en lo jurídico, en lo político. Muchas gracias al constitucionalista doctor José Chalco Salgado, a la analista y columnista Sofía Cordero y a Juan Manuel Fuertes, politólogo también. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. 8:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos en la revista de Opinión Democracia para hablar sobre los desafíos, especialmente en lo económico, de la nueva administración que asumirá el 24 de mayo, que continuará el presidente Daniel Noboa Asín. Invitados, el economista Fidel Márquez, catedrático y analista económico, y el economista Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.